la iglesia con mis hijos y mi hijo el más grande tenía 17 años, entonces yo no sabía nada del ayuno, yo no sabía cómo se hacía ni nada. Un día llego a la iglesia y estaba hablando una hermana acerca del ayuno y estaba dando su testimonio de cómo Dios le había respondido a través de ese ayuno. Entonces me interesó bastante, hablé con ella y le dije que cómo se hacía y todo, ¿verdad? Pues ya la hermana me explicó cómo se hacía. Entonces yo empiezo a tener problemas con mi hijo de 17 años que no quería ir a la iglesia. Al principio dije, bueno, pues está cansado, trabajaba roofing, dije, pues está cansado, le voy a dar chance. Pero fue más y más y más agrandándose el problema hasta que un día me acordé del ayuno y dije, el ayuno, voy a empezar a hacerlo. Empecé a orar y le dije a Dios, Señor, yo te pido, este ayuno te lo doy exclusivamente por mi hijo, porque yo quiero que regrese a la iglesia y ya no estaba yendo a la iglesia. Y es orar y a meterme en el ayuno. Y me acuerdo que un día en la iglesia me dieron una profecía que decía que mi hijo iba a ir a las naciones a predicar su palabra porque era un siervo de Dios. Entonces yo miraba lo opuesto, yo miraba que mi hijo no iba a la iglesia, que renegaba, que no quería ir, que no quería nada con Dios. Yo le pregunto a Dios y le digo, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me estén dando una profecía que mi hijo va a ir a las naciones a predicar tu palabra si no quiere nada contigo? Ayunaba y nada, no pasaba nada. Entonces, pero no dejaba mi ayuno. Yo dije, Dios mío, hasta que él regrese a la iglesia, yo no sé cuánto tiempo va a ser, pero yo no voy a dejar de ayunar hasta que él regrese a la iglesia. Pasaron 20 días, nada, 30 días, nada. Un día me dice mi hijo, ¿sabes qué? Voy a ir a una fiesta y era un sábado y le dije, ¿sabes qué? Tienes que llegar temprano porque vamos a ir a la iglesia. Yo le insistía que ese era su lugar, que él tenía que ir a la iglesia. Y me dijo, no sé a qué horas voy a llegar, pero yo a ver si me levanto en la mañana. Entonces se fue y yo le estuve hable y hable en la noche, eran las 10 de la noche, él hable y nada contestaba, ya no me contestaba ni el teléfono. Entonces le habló, me acordé que andaba con un amiguito de él y le hablé al amigo y le dije, hey, Alejandro, ¿tú sabes dónde está? No, sí, ya vamos para tu casa, no te preocupes. Llega a la casa, le abro la puerta y está, pero sí, ahogado de borracho. Y le acuerdo que le dije, Alejandro, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Tú tienes que servir a Dios, esto no es tu lugar. Me acuerdo que me decía, no, yo no voy a hacer eso, estás loca, yo no voy a hacer eso. Y le dije, tú eres un siervo de Dios, Alejandro, tienes que comportarte, tienes que regresar a la iglesia. No voy a regresar a la iglesia, yo no quiero nada. Y se rebelaba, yo ayunaba y más se rebelaba. Se fue a su cuarto bien enojado, azotó la puerta. Yo me quedé afuera de su cuarto y esperé a que se durmiera y abrí su puerta cuando ya estaba dormido y me puse de rodillas a la orilla de su cama y empecé a orar por él. Le agarré los pies y empecé a orar por él. Le dije, Señor, yo no puedo hacer que él cambie, yo quiero que tú tengas un encuentro con él, yo quiero que tú te reveles a él, yo quiero, bendito Dios, que por favor, bendito Dios, tú te reveles a su vida porque mi hijo se está perdiendo. Haz algo, por favor. Yo no miraba nada, yo miraba todo lo opuesto a lo que él me decía. Ahí Dios me habló y me dijo, dile a tu hijo que si no se compone, si no deja todo esto que está haciendo, yo vendré a él y le quitaré todo, porque él es mi siervo, porque él irá a las naciones a predicar mi nombre. Ya tenía más de 30 días ayunando por mi hijo y lo único que miraba era su rebelión era tan grande pero yo seguía orando, yo seguía ayunando, yo decía, Señor, tú vas a hacer algo, porque el ayuno quebranta el poder del diablo. Mi hijo es tu siervo y te va a servir y va a ir a las naciones así como tú lo dijiste. El siguiente día yo me voy a trabajar. Cuando llego, él estaba en su cuarto empacando una mochila. Entonces le dije, ¿a dónde vas, Alex? Y me dijo, voy a ir con unos amigos a un pueblito cercano de aquí, está como 2 horas, pero como vamos a ir a un party, me voy a quedar allá. Y le dije, ¿tú no vas a ir a ningún lado, Alejandro? Me dijo, sí, yo voy a ir y que no me lo vas a impedir y que sabe que se... Dije, Alejandro, ese no es lugar para ti, ese es lugar de perdición, tú eres siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú vas a servir a Dios, vas a ir a las naciones a predicar su nombre. Y me acuerdo que decía, yo no soy eso, a mí tú no me digas eso, yo no soy eso, con un coraje. Y me acuerdo que le dije, anoche estuve orando por ti y me dijo Dios que si no te compones, te va a venir y te va a quitar todo lo que has conseguido con tu trabajo. No, él no puede hacer eso. Le dije, él lo va a hacer porque él, su palabra es fiel y verdadera. Yo le rogaba que no se fuera, agarró y subió las cosas al carro y se fue. Esa noche, una de mis hijas, estamos dormidos y entra a mi cuarto, llore y llore.
Y entonces le dije, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y me dijo, tuve un sueño. Dijo, en ese sueño, dice, Alex chocaba con un tráiler. Y dice, y se mató. Me sentí tan horrible, y ahorita todavía lo estoy sintiendo, sentí tan horrible. Le dije, me hinqué en ese momento. Le dije a Dios, Señor, yo he estado ayunando por mi hijo y he mirado lo opuesto a lo que tú has dicho, pero yo creo en tu palabra, yo creo que tú eres fiel y verdadero y que todo lo que sale de tu boca se cumple. Ayúdame, cuida a mi hijo de cualquier mal que le quieras echar, Padre, por favor te lo suplico, cúbrelo con tu sangre tiene poder, cúbrelo. Y me acuerdo que estaba llore y clamando. Yo clamé por mi hijo. Al día siguiente era domingo y le dije a mi esposo lo que había pasado y nos pusimos a orar ahí mismo, todos mis hijos, y nosotros doblamos rodilla y empezamos a orar. Nos fuimos a la iglesia y seguimos orando. Llegamos a la casa y miré su carro en el parqueo y le dije a mi esposo, Alex está en la casa. Y yo sentí un gozo, enorme de saber que mi hijo estaba bien y que ya estaba en casa. Entramos a la sala y estaba mi hijo sentado y él es moreno y estaba blanco como la nieve. Y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, y venía en camino para la casa y andaba, dice, manejando y un tráiler casi se estampa conmigo. En ese momento no supe qué hacer, dice, me dio mucho miedo, dice, pero yo sentí como alguien que me agarró y me puso la mano en el volante y el carro se fue al pasto. ¿Y sabes de qué me acordé? Lo que me habías dicho, de que yo era un siervo de Dios y que yo estaba haciendo las cosas mal. ¿Sabes qué quiero? Le dije, ¿qué quieres? Me dijo, quiero ir a la iglesia, no quiero volverme a apartar de Dios. Desde ese día mi hijo jamás volvió a faltar a la iglesia. A los 6 meses estaba cumpliendo la profecía que Dios me había dado, que mi hijo iría a las naciones a predicar su palabra. Él y mi hija estaban con el grupo de jóvenes de la iglesia en las Amazonas del Perú, predicando la palabra de Dios, ayudando en todo lo que podían, dándole zapatos a niños pobres de allá. Fue mucho el sacrificio del ayuno. Me levantaba a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde ayunaba y solamente tomaba agua en esas horas. Al llegar a la casa comía una comida nada más y volví a empezar mi día. El ayuno lo puedes hacer de muchas maneras, pero yo sentía la necesidad de hacerlo así porque era urgente que mi hijo saliera de todo ese mundo. El libro se llama El ayuno de Daniel. Es poderoso, en verdad que el ayuno quebranta el poder del diablo. Mi hijo ahorita tiene 27 años, en un viaje misionero que hizo, conoció a su esposa y ahorita están casados 5 años y tienen a mi nieta hermosa, chula. Esta fue la primera vez que yo ayuné. Yo sentía con todo mi corazón hacerlo porque era la vida de mi hijo. Yo tenía que arrebatárselo de las manos del diablo para que la palabra de Dios se cumpliera en él. Y hasta hoy se ha cumplido. Dios te bendiga.